Si este audio te encontró, es por una razón. El mapa que tu alma llevaba años pidiendo. La cita que no fue accidente. Para. No sigas pasando. No cambies de audio. No hagas otra cosa con la mano que tienes libre ahora mismo. Necesitas escuchar esto antes de que empiece cualquier otra cosa. Hay algo que está sucediendo en este preciso segundo, que va mucho más allá de que hayas dado clic en un video. Piénsalo un momento. En este instante, hay cientos de millones de horas de contenido disponibles. Hay libros, series, canciones, videos, conversaciones, notificaciones. El mundo entero compitiendo por el mismo recurso que nunca regresa. Tu atención. Y sin embargo, aquí estás, escuchando esto. Ahora, con el estado de ánimo exacto que tienes hoy. ¿De verdad crees que eso es casualidad? Yo no. Y en el fondo, tú tampoco. Quiero que hagas algo antes de que sigamos. Algo que probablemente no hace suficiente. Quiero que te preguntes honestamente, ¿cómo estás realmente? No la respuesta automática. No el bien, gracias, que le das a cualquiera. La respuesta real. La que le darías a alguien en quien confías completamente, en un momento de total honestidad. ¿Estás cansado de algo que no sabes cómo nombrar? ¿Sientes que trabajas mucho y avanzas poco? ¿Hay una versión de ti que sabes que existe, pero que no has podido encontrar todavía? ¿Hay relaciones que drenan más de lo que nutren? ¿Hay sueños que has ido guardando en cajones que ya ni abres? Si respondiste sí a alguna de esas preguntas, aunque sea a una, estás exactamente donde necesitas estar ahora mismo. Porque este audio no fue hecho para personas que están perfectamente bien. Fue hecho para personas que están listas para ser completamente honestas consigo mismas. Y esa honestidad, que puede sentirse como vulnerabilidad, es en realidad la forma más valiente de comenzar. Hay una frase que los pueblos antiguos de América, de África, de Asia, de todos los rincones del mundo, donde la sabiduría no fue escrita sino vivida, repetían de generación en generación. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. No dijeron, cuando el alumno lo busca. No dijeron, cuando el alumno lo merece. Dijeron, cuando el alumno está listo. La pregunta que tienes que hacerte ahora mismo, con honestidad brutal, es esta. ¿Para qué estás listo hoy? Porque algo en ti ha madurado. Algo en ti ha llegado a un punto de quiebre. Quizás es el cansancio de repetir los mismos patrones. Quizás es esa voz interior que llevas meses ignorando y que cada vez habla más fuerte. Quizás es la sensación de que estás viviendo la vida de otro, siguiendo un guión que alguien más escribió para ti antes de que pudieras opinar. Sea lo que sea, ese algo ha estado emitiendo una señal. Y esta señal fue lo que trajo este audio a tu realidad hoy. Antes de que empiece el primer capítulo, necesito decirte algo que la mayoría de audios de este tipo nunca te dice. Lo que vas a escuchar hoy no es nuevo. En el fondo, ya lo sabes. No como información almacenada en la memoria, sino como algo que vive en un lugar más profundo. En ese espacio donde están las cosas que sabes, pero que todavía no te has dado permiso de creer del todo. Mi trabajo en las próximas horas no es enseñarte algo que no sabes, es ayudarte a recordar algo que olvidaste. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La enseñanza entra por la mente. El recuerdo entra por el cuerpo, por el pecho. Por ese lugar donde algo se mueve cuando escuchas una verdad que te pertenece. Cuando sientas ese movimiento hoy, no lo analices, solo nótalo. Y sigue escuchando. Te voy a decir lo que no vas a encontrar aquí. Frases bonitas para publicar en redes. Motivación que dura 3 días. Promesas de que tu vida va a cambiar solo con escuchar. Lo que sí vas a encontrar. Las preguntas que tu mente lleva años evitando. Las respuestas que ya sabes pero que te da miedo confirmar. Y sobre todo, herramientas concretas para que cuando este audio termine, algo en tu vida sea diferente. No en un mes, hoy. Pero hay una condición. Este audio no funciona en modo pasivo. No puedes escucharlo mientras manejas sin prestar atención, o mientras revisas el teléfono, o esperando que la transformación llegue sola como lluvia. Cada capítulo tiene un momento de pausa. Un ejercicio. Una acción pequeña, pero real. Si decides saltarte los ejercicios, vas a escuchar un buen audio. Si decides hacerlos, vas a vivir una experiencia diferente. Tú decides qué tipo de oyente eres hoy. Pausa y actúa. Antes de continuar, haz esto. Toma 2 respiraciones profundas, lentas. Al exhalar la segunda,
Di en voz alta o en silencio: estoy aquí. Estoy listo. No lo digas por inercia. Dilo como una declaración. Entonces, empecemos. Capítulo 1. La ley de la frecuencia. No atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Proverbio hermético 1. Lo que nadie te dijo sobre por qué te pasan las cosas. Quiero que recuerdes la última vez que algo malo te pasó. No tiene que ser una catástrofe. Puede ser algo pequeño, una discusión, una oportunidad perdida, un día que empezó mal y siguió peor. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Sé honesto. Para la mayoría de personas, el primer pensamiento fue algo como: ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O qué mala suerte, o fue culpa de fulano. Esa reacción es humana, es comprensible, y es exactamente el punto ciego que te tiene atrapado. Porque mientras sigas creyendo que lo que te pasa viene de afuera, hacia afuera, seguirás mirando para encontrar soluciones. Y las soluciones no están afuera, nunca estuvieron. 2. Tú eres una antena, no un receptor pasivo. Vamos a empezar con algo que no es filosofía, ni espiritualidad. Es física básica. Tu cuerpo no es un objeto sólido. Si pudieras ver tu mano con un microscopio suficientemente potente, verías células. Dentro de esas células, moléculas. Dentro de esas moléculas, átomos. Y dentro de cada átomo encontrarías que el 99.9% es espacio vacío. Y en ese espacio hay electrones moviéndose a velocidades que no podemos imaginar. Eres, literalmente, un campo de energía en movimiento constante. Un paquete de vibración. Una onda con forma de persona. Ahora bien, en física de ondas existe un fenómeno llamado resonancia simpática. Es así de simple. Si pones dos guitarras en una habitación y pulsas la cuerda, mide la primera, la cuerda mide la segunda, comenzará a vibrar sola, sin que la toques, sin que nadie la toque. ¿Por qué? Porque comparten la misma frecuencia. La onda viajó por el aire, pasó por todas las demás cuerdas, por el la, el si, el sol, el re, y ninguna de ellas respondió. Solo la mi, porque solo ella reconoció esa vibración como propia. Tú eres esa guitarra. Estás inmerso en un océano de ondas. Personas, situaciones, oportunidades, problemas, dinero, amor, enfermedad. La mayoría pasa sin tocarte, pero algunas te alcanzan, te encuentran, se adhieren a tu realidad. ¿Sabes cuáles? Las que vibran en tu misma frecuencia. Y aquí viene la parte que duele. Eso incluye también lo que no quieres. El patrón de relaciones que se repite. La escasez que no termina. El conflicto que se recicla con distintos actores. No es mala suerte. Es resonancia. 3. La historia de Valentina tenía 34 años y llevaba 10 años cambiando de trabajo. Cada vez que encontraba uno nuevo, los primeros meses eran perfectos. Un jefe comprensivo, buenos compañeros, un ambiente sano. Y luego, invariablemente, algo se rompía. El jefe resultaba ser controlador. Los compañeros comenzaban a excluirla. El ambiente se volvía tóxico. Valentina tenía una explicación para cada caso. En el primero fue el jefe, que era inseguro. En el segundo fue una compañera envidiosa. En el tercero fue la empresa, que tenía una cultura terrible. Y así hasta el 10. Nadie le dijo lo que yo te voy a decir a ti ahora. 10 trabajos distintos, mismas personas, mismo resultado. Eso no es mala suerte. Eso es un patrón. Y los patrones no vienen de afuera. Los patrones son frecuencias que tú emites. Valentina no era una mala persona. Era alguien que cargaba una herida de infancia sin resolver. La creencia profunda de que no merecía ser reconocida. Esa creencia era invisible para ella, pero era perfectamente audible para el universo. Y el universo, como la guitarra que responde a su frecuencia, le enviaba una y otra vez situaciones que confirmaban esa creencia. El día que Valentina entendió esto, algo se rompió. No de tristeza, de alivio. Porque si ella era la causa del patrón, ella también podía ser la solución. Ese es el poder que te entrego hoy. Y sé que puede ser incómodo recibirlo. Pausa y actúa. Piensa en un patrón que se repite en tu vida. Puede ser en relaciones, en dinero, en trabajo, en salud. Solo uno. Ahora pregúntate esto en voz alta. ¿Qué creencia sobre mí mismo haría que yo atrajera exactamente esto? No tienes que tener la respuesta perfecta. Solo la pregunta honesta ya empieza a cambiar la frecuencia.
¿Cómo cambiar tu frecuencia? La buena noticia es que las frecuencias no son permanentes. No eres una estación de radio fija. Eres una estación que puede sintonizarse. Pero hay algo que tienes que entender antes de que te diga cómo. Cambiar de frecuencia no es pensar positivo. Eso es uno de los malentendidos más costosos de toda la industria del desarrollo personal. Pensar positivo mientras sientes lo contrario es como pintar la fachada de una casa cuya estructura está cayendo. La pintura no aguanta el peso. Cambiar de frecuencia significa cambiar lo que crees en el nivel más profundo. No lo que dices, no lo que piensas conscientemente. Lo que sientes como verdad cuando nadie te está mirando. Y ese cambio no ocurre leyendo libros. Ocurre haciendo preguntas que duelen, tomando decisiones que dan miedo y actuando antes de estar completamente seguro. Eso es exactamente lo que vamos a trabajar a lo largo de este audio. El primer capítulo termina aquí. Pero antes de continuar, hay algo que necesito que hagas. Pausa y actúa. Escribe en papel, en tu teléfono, donde puedas. Yo soy la frecuencia de mi realidad. No como afirmación vacía, como declaración de responsabilidad. Guárdala donde la veas hoy. Capítulo 2. El espejo cuántico. La vida es un espejo, y no ve más que tu propio reflejo. Proverbios Sufí 1. El error que comete el 99% de las personas. Imagina esta escena. Te levantas en la mañana, vas al baño, te miras al espejo y ves que tienes la cara manchada. Te asustas, no te gusta lo que ves. Y entonces, en un momento de locura, agarras un trapo y empiezas a restregar el espejo. Frotas el vidrio con fuerza. Le gritas, suplicas que cambie. Horas después tienes los nudillos sangrando y la mancha sigue exactamente igual. Por supuesto que sigue igual, porque la mancha no está en el espejo, está en tu cara. No importa cuánto manipules el reflejo, la imagen no va a cambiar hasta que limpies lo que hay en ti. Eso parece absurdo en un baño. Nadie haría eso. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría de personas hace con su vida cada día. Intentan cambiar su situación económica, el reflejo, trabajando más horas, sin cambiar la mentalidad de escasez, la cara. Intentan cambiar sus relaciones, el reflejo, peleando con su pareja, sin cambiar su propia inseguridad, la cara. Intentan cambiar el mundo peleando contra él, sin cambiar lo que proyectan hacia él. Bienvenido al capítulo más incómodo de este audio, y también al más liberador. 2. Lo que te enseñaron los que te amaban. Aquí es donde tengo que hablarte de algo que el libro original en inglés no menciona. Algo que es específico de nuestra cultura, de nuestras familias, de nuestra historia. A la mayoría de nosotros nos criaron personas buenas que nos amaban profundamente. Y esas personas buenas que nos amaban profundamente nos programaron con creencias que hoy nos limitan. Te dijeron que querer más era ambición, y la ambición era mala. Que soñar grande era soberbia, y la soberbia tenía castigo. Que el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Que hay que sufrir para merecer. Que el dinero es difícil. Que la vida no es fácil. Que hay que resignarse. No te lo dijeron con maldad. Te lo dijeron porque era lo que les habían dicho a ellos. Y a sus padres antes que a ellos. Y a sus abuelos antes que a sus padres. Es una herencia invisible. Un código que se pasa de generación en generación sin que nadie lo cuestione. Porque está tan integrado en la forma de ver el mundo que parece realidad, y no es más que una historia que alguien contó hace mucho tiempo. Esa herencia es la que hoy determina tu frecuencia. Es la mancha en tu cara cuando te miras al espejo. Y la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuáles de mis creencias sobre el dinero, el amor, el éxito y lo que merezco son realmente mías? ¿Y cuáles son heredadas de alguien que tampoco las eligió? Pausa y actúa. Piensa en una creencia que tienes sobre el dinero o sobre lo que mereces en la vida. Pregúntate, ¿de quién aprendí esto? ¿Lo elegí yo o lo heredé? Solo identificar la fuente ya empieza a debilitar la creencia. 3. ¿Cómo funciona el espejo en la práctica? El espejo cuántico opera en 4 niveles que operan simultáneamente en tu vida ahora mismo. El primero son las personas que te rodean. Las personas que más tiempo pasan contigo son, en gran medida, un reflejo de tu estado interno. Eso no significa que sean iguales a ti. Significa que algo en ti ha invitado esas dinámicas. Las personas que te irritan profunda e inexplicablemente generalmente están reflejando algo que no aceptas de ti mismo. El segundo nivel es el dinero. Tu relación con el dinero es un mapa exacto de tu relación contigo mismo.
Si crees en el fondo que no mereces abundancia, encontrarás formas de sabotear cualquier ingreso que llegue. No conscientemente. El sabotaje siempre es inconsciente. El tercer nivel es el cuerpo. Tu cuerpo es el espejo más honesto que existe. Las enfermedades recurrentes, los dolores crónicos, la energía que tienes o que te falta, son mensajes de un sistema de retroalimentación perfectamente diseñado. No todo dolor tiene causa emocional. Pero ignorar la conexión mente-cuerpo es ignorar la mitad de información disponible. El cuarto nivel es el tiempo. Cómo usas las horas de tu día es el reflejo más claro de lo que realmente valoras, no de lo que dices que valoras. Hay una diferencia brutal entre ambos, y esa diferencia es exactamente el tamaño de la brecha entre tu vida actual y la vida que quieres. 4. Limpiar el espejo. Limpiar el espejo no significa volverse perfecto. Significa volverse honesto. El primer paso es dejar de pelear con el reflejo. Cuando algo en tu vida te molesta, en lugar de atacar la situación o a la persona, hacer la pregunta: ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Esa pregunta no te hace responsable de lo que otros te hacen. Te hace responsable de cómo respondes, de qué permites, de qué frecuencia emites. Hay una diferencia enorme entre responsabilidad y culpa. La culpa te paraliza. La responsabilidad te libera. La culpa dice: es mi culpa que esto me pasó. Soy un fracaso. La responsabilidad dice: yo tengo el poder de cambiar lo que emito y por lo tanto, lo que atraigo. ¿Ves la diferencia? Una te lleva al fondo. La otra te da el timón. Pausa y actúa. Elige una situación de tu vida que te esté causando fricción ahora mismo. Una relación, una situación financiera, un problema en el trabajo. En lugar de analizar qué estás haciendo mal la otra parte o qué está mal en la situación, pregúntate: si esto es mi espejo, ¿qué me está mostrando sobre mí? Escribe lo primero que llegue. No lo juzgues. Capítulo 3. El lenguaje. Que el universo habla. Lo que buscas, te busca. Rumi 1. Las señales que llevas años ignorando. El universo no te habla en palabras, habla en patrones, en coincidencias que no son coincidencias, en personas que aparecen en el momento exacto, en libros que caen de la repisa en la página correcta, en canciones que suenan cuando más las necesitas. La mayoría de personas tiene esto tan desarrollado en la infancia. Los niños son expertos en leer las señales del entorno porque aún no han aprendido a ignorarlas. Notan cuando el adulto está de mal humor antes de que diga una sola palabra. Sienten el peligro antes de verlo. Confían en sus instintos sin cuestionarlos. Y luego crecen. Y la educación, la lógica, el racionalismo mal entendido, les enseña que esas cosas no son reales, que es superstición, que hay que ser sensato. Y así apagamos uno de los sistemas de navegación más sofisticados que existe: la intuición. 2. Los 3 canales de comunicación. El universo, o si prefieres llamarlo así, tu sistema nervioso profundo, tu inconsciente, o la inteligencia colectiva de la que todos somos parte, te comunica información constantemente a través de 3 canales principales. El primer canal es el cuerpo. Cuando algo está bien, hay una expansión. Algo se abre en el pecho, en el estómago, en la garganta. Cuando algo está mal, hay una contracción. Un nudo. Una tensión que aparece sin que puedas explicarla racionalmente. Aprender a leer ese vocabulario corporal es aprender a escuchar al canal más antiguo y honesto que tienes. El segundo canal son las repeticiones. Cuando algo se repite 3 veces en circunstancias que no tienen conexión lógica aparente, no es casualidad. Es información. Una conversación, una palabra, una situación, un número. La repetición es la forma que tiene este lenguaje de subir el volumen cuando no lo estás escuchando. El tercer canal es el sueño. Y no me refiero solo a los sueños nocturnos, aunque esos también cuentan. Me refiero a esa imagen de vida que aparece cuando te permites soñar despierto. Cuando te das 5 minutos sin teléfono, sin ruido, sin agenda. Lo que aparece en ese silencio es la señal más clara de a dónde quieres ir en realidad. 3. La historia de Mateo. Mateo tenía 41 años. Un trabajo estable como contador en una empresa mediana.
un departamento propio y una sensación permanente de que estaba en el lugar equivocado. No podía explicarlo con lógica. Tenía todo lo que se supone que hay que tener. Y sin embargo, cada domingo en la noche sentía ese peso específico que las personas que lo han sentido reconocen de inmediato. El peso de saber que mañana empieza otra semana exactamente igual a la anterior. Mateo llevaba 12 años ignorando una señal. Una señal que llegaba sistemáticamente de 3 formas distintas. La primera, cada vez que terminaba su jornada y pasaba frente a la pequeña escuela de su barrio donde algunos días escuchaba música saliendo por las ventanas, algo en su pecho se abría. Una fracción de segundo. Luego lo cerraba y seguía caminando. La segunda, en las reuniones familiares, era invariablemente el que terminaba tocando la guitarra que nadie más tocaba, que llevaba años en un rincón de la sala de su madre. Y durante esas horas, era la única vez en la semana que no miraba el teléfono. La tercera, soñaba frecuentemente que enseñaba algo a alguien. No siempre música, a veces matemáticas. A veces simplemente hablaba y las personas escuchaban. Siempre se despertaba de ese sueño sintiéndose más descansado que después de cualquier otra noche. 3 canales. 12 años. La misma señal. Y Mateo sin escucharla porque la lógica le decía, la música no da de comer, la educación no paga bien, no es momento para cambiar. El universo no se cansó de enviar la señal. Mateo sí se cansó de ignorarla. A los 42 años, Mateo empezó a dar clases de guitarra los sábados en la mañana. 2 horas por semana. Sin dejar su trabajo. Sin dramatismo. Sin esperar a tener todo resuelto. Hoy, 4 años después, tiene una escuela de música con 30 alumnos, ganando más que en su trabajo anterior. Y durmiendo diferente. No mejor colchón. Diferente conciencia. No te cuento esto para decirte que dejes tu trabajo y te dediques a tu pasión. Te lo cuento para que entiendas una cosa. La señal nunca para. Tú decides cuándo empezar a escucharla. Tercero, ¿por qué dejas de escuchar? Hay 3 razones principales por las que dejamos de leer las señales. La primera es el ruido. Vivimos en el nivel de estímulo externo más alto de toda la historia humana. Notificaciones, redes sociales, noticias, música, conversaciones. El ruido no es un error del sistema moderno. Es una consecuencia. Y una de sus funciones, consciente o no, es mantenerte desconectado de tu señal interna. La segunda razón es el miedo. A veces sabemos exactamente qué quiere decirnos la señal. Y no queremos escucharla porque implicaría cambiar algo que da miedo cambiar. Una relación, un trabajo, una ciudad, una identidad. Entonces preferimos el ruido externo al silencio interno donde esa verdad espera. La tercera razón es el condicionamiento. Nos enseñaron a valorar la lógica y a desconfiar de la intuición. A confiar en los expertos y a dudar de nuestra propia percepción. El resultado es una generación de personas increíblemente informadas e increíblemente desconectadas de sí mismas. Pausa y actúa. Haz esto ahora. Pon una mano en el centro del pecho. Cierra los ojos si puedes. Haz 3 respiraciones lentas. Y pregúntale a tu cuerpo, no a tu mente, ¿qué es lo que realmente necesito ahora mismo? Escucha. No analices. Solo escucha lo primero que llegue, aunque no tenga sentido lógico. Cuarto, aprender a leer el lenguaje. Aprender el lenguaje del universo no requiere habilidades especiales. Requiere 3 cosas: silencio, atención y disposición a actuar. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de ocupación mental forzada. 5 minutos al día sin teléfono, sin pantalla, sin agenda. Solo tú con lo que está en ti. La atención significa empezar a notar. ¿Qué personas aparecen hoy en tu camino? ¿Qué frases escuchas repetidas? ¿Qué sientes en el cuerpo cuando tomas ciertas decisiones? ¿Qué situaciones se repiten en tu vida? La disposición a actuar significa que cuando la señal llegue con claridad, muevas el cuerpo. No cuando tengas todo resuelto. No cuando hayas eliminado toda la incertidumbre. Cuando la señal sea clara y el miedo sea manejable, porque el universo no recompensa a los que tienen claridad perfecta, recompensa a los que actúan con la claridad que tienen. Capítulo 4. La profecía que tú escribiste. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Henry Ford 1. El experimento más importante de tu vida.
En 1968, una psicóloga llamada Lenore Jacobson colaboró en un experimento en una escuela de San Francisco. A los maestros se les dijo que ciertos alumnos habían obtenido resultados excepcionalmente altos en una prueba de inteligencia y que tenían un alto potencial de desarrollo durante ese año. Los maestros trataron a esos alumnos diferente. Más paciencia, más atención, más confianza en sus capacidades. Al final del año, esos alumnos habían mejorado significativamente sus calificaciones y su desempeño. El detalle que hace este experimento devastador es esos alumnos no fueron seleccionados por sus resultados reales, fueron seleccionados completamente al azar. Lo que cambió no fue su inteligencia, lo que cambió fue la expectativa que los adultos que los rodeaban tenían de ellos. Y esa expectativa, invisible pero completamente real, modificó la realidad. Eso es lo que los científicos llaman efecto Pigmalión. Y opera en tu vida ahora mismo, con la misma precisión que en esa escuela. Segundo, las expectativas que llevas cargando. Las expectativas que tienes sobre tu propia vida no son tuyas en su mayoría. Son un collage construido con fragmentos de lo que otros esperaban de ti, de lo que viste posible alrededor tuyo, de lo que el ambiente te comunicó que era alcanzable para alguien como tú. Y el problema no es que esas expectativas sean malas o buenas. El problema es que operan por debajo de tu conciencia, determinando qué ves, qué ignoras, qué intentas y qué ni siquiera consideras. Si creciste en un ambiente donde el dinero siempre fue escaso, tu sistema nervioso aprendió que la escasez es normal, segura, conocida. Y tu cerebro, cuya función principal es mantenerte en lo conocido porque lo conocido es seguro, va a hacer todo lo posible por mantenerte en ese nivel de ingreso que le es familiar. Esto no es psicología motivacional, es neurociencia básica. El cerebro tiene una estructura llamada sistema de activación reticular que filtra activamente la información que percibimos. Solo deja pasar la información que es consistente con lo que ya creemos. Todo lo demás lo invisibiliza. Si crees que las oportunidades no existen para ti, tu sistema de activación reticular literalmente va a hacerlas invisibles. No es que no estén, es que tu cerebro ha aprendido a no verlas. 3. ¿Cómo reescribir la profecía? La neurociencia moderna tiene una conclusión que habría parecido ciencia ficción hace 50 años. El cerebro adulto es plástico. Puede cambiar, puede reasignarse, puede aprender a ver diferente. Eso significa que la profecía que llevas cargando puede reescribirse, no de golpe, no en un fin de semana de retiro espiritual, pero sí, consistentemente, con las herramientas correctas. Para entender cómo funciona este proceso, necesitas conocer algo sobre la arquitectura de tu cerebro. Tienes una estructura llamada sistema de activación reticular. Es un conjunto de neuronas en la base del cerebro que actúa como filtro de toda la información que llega a tus sentidos. Y su función es brutalmente simple. Solo deja pasar la información que es consistente con lo que ya crees que es verdad. Esto explica algo que probablemente has vivido. Decides comprar un coche de un modelo específico y de repente ese modelo está en todas partes. ¿Apareció más coches? No. Lo que cambió es que tu sistema de activación reticular recibió la orden de notar esa información. Antes la filtraba, ahora la amplifica. Lo mismo ocurre con tus creencias sobre ti mismo. Si crees que las oportunidades no son para ti, tu cerebro literalmente no las ve cuando aparecen. No es que no estén, es que tu filtro tiene instrucciones de invisibilizarlas. Y si crees que mereces abundancia, que eres capaz, que las cosas buenas también te pertenecen, tu sistema de activación reticular empieza a encontrar evidencia de eso en todos lados. ¿Ves el poder de esto? No estás cambiando la realidad. Estás cambiando el filtro con el que la lees, y eso lo cambia todo. La primera herramienta es la pregunta de expansión. En lugar de preguntarte, ¿por qué esto no funciona? Pregúntate, ¿qué tendría que ser verdad para que esto funcionara? La primera pregunta activa el sistema de defensa del cerebro. La segunda activa el sistema de búsqueda de soluciones. La segunda herramienta es la evidencia contraria. Cuando la mente dice, nunca lo logro, busca activamente 3 ejemplos de momentos en que sí lo lograste. Pequeños o grandes, da igual. El cerebro aprende por repetición de evidencia, y tú puedes elegir qué evidencia le das. La tercera herramienta es la acción antes de la certeza. Cada vez que actúas en la dirección de lo que quieres, aunque no estés completamente seguro, el cerebro recibe una señal. Esto es posible para mí. Con suficientes repeticiones de esa señal, la profecía empieza a reescribirse.
Y hay algo que la neurociencia llama consolidación de memoria a través de la emoción. Las experiencias que tienen carga emocional fuerte se graban más profundo y más rápido que las experiencias neutras. Eso significa que el cambio más veloz no viene de leer o escuchar, sino de actuar con toda tu presencia emocional, de hacer las cosas con convicción, no por obligación. Cuando haces algo que va en la dirección de quien decides ser, y lo haces con emoción real, con orgullo, con gratitud, con entusiasmo genuino, esa experiencia se graba en capas más profundas que cualquier información que hayas recibido pasivamente. Tu cerebro no cambia cuando escuchas, cambia cuando vives. Pausa y actúa. Identifica una profecía limitante que operas en tu vida. Puede ser sobre el dinero, las relaciones, tu capacidad, tu valor. Ahora escribe la versión opuesta como si ya fuera verdad. No como afirmación vacía, sino como declaración de lo que estás construyendo. Estoy construyendo una vida donde... Capítulo 5. El guardián de la puerta. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. George Adair primero. ¿Por qué el miedo no es tu enemigo? El miedo tiene muy mala reputación en la industria del desarrollo personal. Lo tratan como un obstáculo que hay que superar, un enemigo que hay que vencer, una debilidad que hay que eliminar. Eso es un error. Y es un error costoso. El miedo no es tu enemigo. Es el guardián de la puerta. Y su trabajo, el trabajo para el que fue diseñado por millones de años de evolución, es mantenerte en lo conocido, cuando lo desconocido parece peligroso. El problema no es el miedo. El problema es que el sistema que evolucionó para protegerte de leones en la sabana, ahora está activándose cuando quieres pedir un aumento, empezar un negocio, decir que no, o ser honesto en una relación. El miedo no distingue entre peligro real y peligro percibido. Reacciona igual ante un tigre que ante una presentación importante. Y si le haces caso de la misma forma en ambos casos, vas a vivir una vida muy segura y muy pequeña. Otro. Los 3 miedos que detienen a la mayoría. En años de observación humana, los miedos que más limitan no son los grandes miedos dramáticos. Son 3 miedos cotidianos, silenciosos, que operan tan constantemente que los hemos confundido con personalidad. El primero es el miedo a no ser suficiente. Este es el miedo madre, el que alimenta a casi todos los demás. Aparece como perfeccionismo, como procrastinación, como la necesidad de aprobación, como el sabotaje justo cuando algo está funcionando bien. Su lógica interna es cruel pero comprensible. Si no lo intento con todo, no puedo saber si soy suficiente. Y no saber es más tolerable que intentarlo y fracasar. El segundo es el miedo al rechazo. Somos animales sociales. La exclusión del grupo fue, durante millones de años, sinónimo de muerte. Ese instinto no ha desaparecido, solo se ha disfrazado. Aparece cuando no dices lo que piensas para no generar conflicto. Cuando te quedas en una relación que no funciona porque sola o solo es peor. Cuando no compartes tu trabajo porque ¿qué dirán? El tercero es el miedo al cambio, que en realidad es miedo a perder la identidad. Somos la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Y cuando algo nuevo amenaza esa historia, aunque la nueva versión sea mejor, el sistema se resiste. Porque preferimos una identidad conocida, aunque nos limite, a la incertidumbre de una identidad en construcción. 3. ¿Cómo pasar por la puerta? Pasar por la puerta del miedo no significa no tener miedo. Significa actuar con miedo. La valentía no es ausencia de miedo. La valentía es miedo con zapatos puestos. Hay un ejercicio que cambia la relación con el miedo de forma permanente. Se llama la inversión del miedo. Funciona así. Cuando el miedo aparece ante una decisión importante, en lugar de preguntarte, ¿qué puede salir mal si lo hago? Pregúntate, ¿qué pago si no lo hago? Proyecta 5 años hacia adelante. Imagina que no tomaste esa decisión. No empezaste ese negocio. No tuviste esa conversación. No hiciste ese cambio. ¿Dónde estás en 5 años? ¿Cómo se siente esa versión de ti? El miedo a la acción siempre parece más grande en el presente que en la proyección futura. Y el costo de la inacción siempre parece más pequeño en el presente de lo que termina siendo en el futuro. Cuando puedas ver con claridad que el costo de no actuar es mayor que el costo de actuar. El miedo no desaparece, pero ya no tiene el poder de detenerte. Pausa y actúa. Identifica una decisión que llevas postergando por miedo.
Puede ser grande o pequeña. Ahora proyecta 5 años. Si no tomas esta decisión, ¿cómo es tu vida? Sé específico. Siente ese escenario en el cuerpo. Luego proyecta la otra dirección. Si la tomas, ¿qué se abre? ¿Cuál de las dos versiones quieres ser dentro de 5 años? Capítulo 6. Soltar el control para recibir todo. Cuando sueltas lo que eres, te conviertes en lo que podrías ser. Lao Tse Bimen. La paradoja del control. Aquí viene una de las ideas más contraintuitivas de este audio. Prepárate, porque va en contra de casi todo lo que el mundo moderno te ha enseñado sobre el éxito. Hay cosas que solo llegan cuando dejas de perseguirlas. Eso no significa pasividad. Eso no significa cruzarse de brazos y esperar que el universo lo resuelva todo. Significa algo mucho más sofisticado. La diferencia entre actuar desde la plenitud y actuar desde la carencia. Cuando actúas desde la carencia, cada acción está cargada de desesperación. Y la desesperación, como ya aprendiste, tiene una frecuencia. Y esa frecuencia atrae exactamente lo que la alimenta. Más situaciones de carencia. Cuando actúas desde la plenitud, haces exactamente lo mismo. El mismo esfuerzo, el mismo trabajo, las mismas acciones, pero sin el peso de que tu valor como persona depende del resultado. Y esa diferencia, invisible desde afuera, lo cambia todo desde adentro. Segundo, la historia del bambú chino. El bambú chino es una de las plantas más extraordinarias que existen. Durante los primeros 4 años después de que plantas la semilla, no ves nada. Absolutamente nada. Riegas, abonas, cuidas, y la tierra permanece vacía. Cualquier persona razonable, después de 4 años de trabajo sin resultado visible, concluiría que la semilla estaba muerta o que algo estaba mal. En el 5.º año, el bambú chino crece hasta 27 metros de altura en 6 semanas. ¿Qué estaba haciendo durante esos 4 años de aparente inactividad? Estaba construyendo el sistema de raíces que necesitaba para sostener ese crecimiento explosivo. Sin esa red invisible de raíces, el crecimiento no podría existir ni un día. Tu vida tiene periodos de bambú chino, periodos donde trabajas, siembras, construyes, y la superficie permanece quieta. El error más costoso que puedes cometer en esos periodos es concluir que no está pasando nada. Está pasando todo. Simplemente está pasando bajo la superficie. Tercero, ¿cómo soltar sin abandonar? Soltar no significa rendirse. Significa cambiar la relación con el resultado. La fórmula es esta. Haz tu trabajo con excelencia y suelta el apego al resultado. Eso significa, da lo mejor de ti en cada acción que puedas controlar. Y luego suelta la necesidad de controlar lo que no puedes controlar, que es todo lo que viene después de que hiciste tu parte. En términos prácticos, prepárate para la entrevista, pero no te aferres a conseguir ese trabajo específico. Escribe el mensaje, pero no te obsesiones con la respuesta. Planta la semilla, pero no desenterres la raíz cada día para ver si está creciendo. Hay una frase que resume esto mejor que cualquier otra que conozca. Haz tu parte con excelencia, y luego sé suficientemente humilde para reconocer que el universo tiene un plan más grande que tus planes. Eso no es resignación, es confianza. La confianza bien entendida no es pasividad. Es la energía más activa y fértil que existe. Pausa y actúa. Identifica algo en tu vida donde estás persiguiendo con desesperación, en lugar de construir con confianza. Puede ser una relación, un objetivo profesional, un resultado económico. Ahora hazte esta pregunta. ¿Estoy actuando desde el miedo de no tenerlo o desde la certeza de que estoy construyendo hacia ello? La respuesta te dirá exactamente qué frecuencia estás emitiendo. Capítulo 7. La persona que viniste a ser. No te preguntes qué necesita el mundo. Pregúntate qué te hace sentir vivo. Porque lo que el mundo necesita es gente que se sienta viva. Howard Thurman 1. Antes de que te dijeran quién debías ser, hay una versión de ti que existió antes de que el mundo tuviera opinión sobre ella. Antes de que te dijeran que debías ser más serio, o más alegre, más práctico, o más soñador, más callado, o más sociable. Antes de que aprendieras que ciertas partes de ti eran aceptables y otras no. Esa versión no desapareció. Solo fue enterrada bajo capas de adaptación, de necesidad de aprobación, de supervivencia social. Y hay algo interesante sobre lo que esa versión original quería, sentía
Veía con claridad antes de ser educada fuera de ello. Generalmente apuntaba exactamente hacia donde tu vida tiene mayor potencial de expansión. Los niños no tienen conflictos de identidad. Saben perfectamente qué les fascina, qué los ilumina, qué harían durante horas sin mirar el reloj. Ese estado, ese flow absoluto que los psicólogos llaman estado de flujo, es la señal más confiable que existe sobre ¿para qué estás diseñado? 2. El mapa de tu propósito. El propósito no es una profesión, no es un título, no es lo que haces, es la forma en que lo haces y por qué lo haces. Y hay 3 preguntas que, respondidas con honestidad, dibujan el mapa con bastante precisión. La primera, ¿en qué actividades pierdes la noción del tiempo? No qué actividades disfrutan, no lo que dice tu currículum, sino qué actividades hacen que mires el reloj y descubras que pasaron 3 horas sin que lo sintieras. La segunda, ¿qué problemas te duelen más en el mundo? No los que deberían dolerte por principio moral. Los que te duelen a ti de manera personal, visceral. Los que te hacen querer hacer algo aunque nadie te lo pida. La tercera, ¿qué regalo natural tienes que dar sin esfuerzo y que las personas a tu alrededor valoran? No lo que te enseñaron. Lo que fluye de ti sin que tengas que forzarlo. La intersección de esas 3 respuestas es tu dirección. No tu destino final, porque el destino se descubre caminando, pero sí la dirección del primer paso. Pausa y actúa. Responde ahora mismo estas 3 preguntas en el orden que quieras. No tienes que tener la respuesta perfecta. Escribe lo primero que venga, después puedes perfeccionarla. Lo importante es que empieces a articular lo que ya sabes, pero no has dicho en voz alta. 3. La identidad que decides ser. Hay una distinción que cambia todo. La diferencia entre querer hacer algo y decidir ser alguien. Quiero escribir. Quiero emprender. Quiero estar sano. Esos son deseos. Son frágiles ante el primer obstáculo. Soy escritor. Soy emprendedor. Soy alguien que cuida su cuerpo. Esas son identidades. Y las identidades generan comportamiento de manera completamente diferente a los deseos. Cuando algo es un deseo, negocias con él constantemente. Hoy tengo tiempo. Mañana no tengo ganas. La semana que viene empiezo en serio. Cuando algo es una identidad, no hay negociación. Un escritor escribe aunque no tenga ganas. Un emprendedor trabaja aunque esté asustado. Alguien que cuida su cuerpo hace ejercicio aunque no tenga energía. Porque moverse le da la energía que le faltaba. La pregunta no es qué quieres lograr. La pregunta es quién decides ser hoy. 4. El permiso que nadie más puede darte. Hay algo que he observado en casi todas las personas que están en un punto de transformación real en su vida. Están esperando permiso. Permiso de sus padres para tomar un camino diferente al que les planearon. Permiso de su pareja para priorizar sus propios sueños. Permiso de la sociedad para ser exitosos sin disculparse. Permiso de sus amigos para cambiar y ya no encajar igual que antes. Permiso de su pasado para no seguir siendo definidos por él. Y el problema de esperar ese permiso es que nunca llega. No de la forma que esperamos. Las personas que nos rodean no suelen darnos permiso para crecer cuando ese crecimiento implica que nos alejemos de lo que ellas conocen de nosotros. No porque sean malos, sino porque nuestro cambio les recuerda que ellas también podrían cambiar y eso incomoda. El permiso que estás esperando existe, solo que tiene una sola fuente posible, tú. Y dártelo no es un acto de arrogancia, es el acto más responsable que puedes hacer. Porque la persona que vive a medias, que suprime su potencial, que encoge para no mudar, no le hace ningún favor al mundo. Solo le añade una persona más que vive desde el miedo en lugar de desde la plenitud. El mundo no necesita más personas que sobrevivan educadamente. Necesita personas que vivan con la intensidad total de lo que vinieron a hacer. Y para llegar a ese lugar, hay un solo acto que lo inicia todo. Un acto que parece pequeño y que lo cambia absolutamente todo. Decidir que mereces la vida que quieres vivir. No cuando lo pruebes. No cuando lo logres. Ahora, con lo que eres hoy. Con tus imperfecciones. Tus miedos. Tus dudas. Tu historia. Con todo eso y a pesar de todo eso. Ese es el permiso. Y nadie más que tú puede firmarlo. Pausa y actúa. Dite esto ahora mismo. En voz alta si puedes. O con toda la intención si no puedes hablar. Me doy permiso de ser la persona que vine a ser. Me doy permiso de querer lo que quiero. Me doy permiso de construir la vida que imagino.
Di cada frase despacio. Siente lo que se mueve adentro cuando lo dices. Cierre la biblioteca, se cierra. El laboratorio abre. Llegamos al final. Y antes de que digamos lo que hay que decir, quiero que hagas algo. Quiero que dejes de hacer lo que sea que estás haciendo con las manos. Que pongas el teléfono sobre una superficie plana si puedes. Que dejes que el cuerpo descanse un segundo. Porque lo que viene ahora no es un resumen. No es la conclusión de una conferencia. Es un momento que te pertenece. Y los momentos que te pertenecen merecen toda tu presencia. Quiero que pienses en la persona que empezó a escuchar este audio. Esa persona que dio clic hace un rato. Con el estado de ánimo que tenía. Con las preguntas que cargaba. Con las cosas que no se había atrevido a decirse en voz alta todavía. Esa persona y tú son la misma. Y al mismo tiempo, algo es diferente ahora. No puedo decirte exactamente qué. Eso solo lo sabes tú. Pero hay algo. Una grieta en una creencia que parecía sólida. Una pregunta que antes no existía. Una sensación de que algo que estaba dormido acaba de moverse. Eso es real. No lo analices. Solo nótalo. Antes del momento de cierre, necesito decirte algo que la mayoría de audios como este nunca dice. Todo lo que escuchaste hoy puede quedarse en palabras. Puede ser una experiencia bonita que recuerdas con cariño la próxima semana y que en un mes ya no cambia nada en tu vida. Eso le pasa a la mayoría de personas con la mayoría de contenido transformacional que consumen. No porque el contenido sea malo, sino porque el consumo sin acción es entretenimiento disfrazado de crecimiento. La diferencia entre las personas que se transforman y las que no está en cuánto saben. Está en la velocidad con que actúan sobre lo que saben. Las personas que cambian son las que, al terminar algo como esto, hacen algo diferente antes de que pase una hora. Aunque sea algo pequeño. Aunque sea mandar un mensaje. Aunque sea escribir 3 líneas en un papel. Aunque sea tomar una decisión que llevaban postergando. El momento en que termines este audio es el momento de mayor claridad que vas a tener en mucho tiempo. La mente está abierta. Las defensas están bajas. La frecuencia está alta. Ese momento vale oro y dura poco. Úsalo. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro para hacerlo. Si no puedes, suaviza la mirada. Deja que el foco se pierda un poco. Respira por la nariz. Despacio. 1 vez. 2 veces. 3. Vamos al primer tiempo. Quiero que te veas esta noche. Dentro de unas horas. Cuando este audio haya terminado. Y estés de vuelta en tu vida cotidiana. ¿Qué vas a hacer diferente esta noche? No mañana. Esta noche. Hay una conversación que podrías tener. Una decisión pequeña que podrías tomar. Algo que podrías escribir, empezar, soltar. O simplemente decidir. Observa esa escena. Tú, esta noche, dando ese paso pequeño, sin esperar condiciones perfectas, sin esperar a tener todo resuelto, solo haciendo lo que puedes hacer con lo que tienes ahora mismo. Segundo tiempo. Vamos más lejos. Han pasado 6 meses desde hoy. 6 meses en los que diste ese primer paso esta noche, y luego otro, y luego otro. No fue una línea recta. Hubo tropiezos. Hubo semanas en que retrocediste. Pero la dirección general fue hacia adelante. Obsérvate en esos 6 meses. ¿Qué es diferente? No tiene que ser una revolución. A veces la diferencia más importante no se ve desde afuera, se siente desde adentro. Un nivel de ansiedad que bajó, una relación que mejoró, una mañana que llegó sin ese peso en el pecho. ¿Qué sientes en ese momento de 6 meses? ¿Qué decisión de hoy fue la que más importó en ese camino? Tercer tiempo, el más importante. Llevas años caminando en la dirección que elegiste hoy. Suficientes años para que lo que hoy es intención se haya convertido en realidad. Suficientes años para que la persona que decidiste ser exista con claridad. Observa ese lugar donde estás, el espacio físico donde te encuentras. ¿Cómo entra la luz? ¿Cómo huele el lugar? La temperatura del aire. Observa tu cuerpo en ese momento. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo descansa? Si hay algo diferente en cómo cargas el peso de estar vivo. Pausa 8 segundos. Observa a las personas que están cerca. No necesitas verles la cara. Solo siente la calidad de su presencia. La forma en que te hacen sentir cuando están. Y ahora observa lo que haces con tu tiempo. No lo que se supone que debes hacer. Lo que realmente haces. ¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se siente ese uso del tiempo en tu cuerpo?
Esa persona que eres en ese futuro tiene algo que decirte. No consejos, no instrucciones. Una sola cosa, la más importante. Escucha. Lo que llegó en ese silencio es tuyo. Puede haber sido una frase, una imagen, una sensación sin palabras, una emoción que no esperabas. No lo descartes. No lo analices todavía. Solo guárdalo. Respira profundo. Y cuando estés listo, vuelve aquí. Bienvenido de vuelta. Lo que acabas de vivir en esa visualización no es fantasía. Es una proyección neurológica real. Tu cerebro no distingue completamente entre una experiencia vivida y una imaginada con suficiente detalle. Las mismas redes neuronales que se activan cuando vives algo, se activan cuando lo visualizas con presencia total. Lo que sentiste en esos 3 tiempos es información. Es tu sistema nervioso diciéndote qué es posible y qué quieres construir. Y la persona que viste en ese futuro ya existe, no en el tiempo, en la frecuencia. Y la distancia entre tú hoy y esa persona no se mide en años. Se mide en decisiones. Pausa y actúa. Una sola cosa. Antes de cerrar este audio, antes de hacer cualquier otra cosa, escribe en papel o en tu teléfono lo que recibiste en el silencio de la visualización. La frase, la imagen, la sensación. Y debajo, escribe una acción, la más pequeña que sea honesta, que puedas tomar hoy antes de dormir. No la más impresionante, la más real. Ahora quiero decirte algo antes de despedirnos, y te pido que lo escuches de verdad. Mañana va a llegar, y con él, el ruido de siempre, las obligaciones, la rutina, el teléfono lleno de notificaciones, las personas que no saben nada de lo que viviste hoy aquí, y que van a interactuar contigo exactamente igual que siempre. Y tu mente vieja, que es inteligente y conoce bien sus movimientos, va a intentar convencerte de que esto fue un buen audio. Nada más. Que la vida real es otra cosa. Que los cambios grandes requieren cambios grandes. No estas pequeñas acciones que parecen insuficientes. No le creas. Los cambios grandes siempre empiezan con algo tan pequeño que parece insignificante. Mateo empezó dando clases 2 horas un sábado. Valentina empezó haciéndose una sola pregunta. El bambú empieza siendo una semilla bajo tierra que nadie ve. Tu cambio también empieza así, con algo que parece pequeño, que parece insuficiente, que parece que no va a cambiar nada. Hazlo de todas formas. Una advertencia final. Una que el original en inglés tampoco da. Va a haber personas en tu vida que no van a entender este proceso, que van a ver tus cambios con sospecha, que van a decir que estás raro, que te metiste en esas cosas de la vibración, que eras mejor antes. Esas personas no son tus enemigos. Son personas que te quieren a su manera y que sienten que tu cambio los deja atrás. O que les recuerda que ellos también podrían cambiar y eso da miedo. No necesitas convencerlos. No necesitas que entiendan. Solo necesitas seguir caminando. El árbol no le pide permiso a la semilla para crecer. Solo crece. Hay una última cosa que quiero que sepas. No eres el primero que escucha esto y siente que algo se mueve. Hay personas en este momento, en distintos puntos del planeta, que están en el mismo lugar que tú, que acaban de terminar o están a punto de terminar este audio con esa misma sensación de que algo cambió, aunque todavía no puedan nombrarlo bien. No estás solo en este camino. Nunca lo estuviste. Y cuando dentro de un tiempo mires hacia atrás y veas lo que construiste desde hoy, recuerda este momento. El momento en que algo se rompió. El momento en que elegiste escuchar en lugar de seguir pasando. Ese momento fue el primero del resto. La biblioteca cierra. Laboratorio abre. Tu laboratorio es todo lo que viene después de este segundo. Ve. Construye. Vive como si supieras que cada decisión importa. ¿Por qué importa? Y cuando llegues al final de tus días y alguien te pregunte cómo lo hiciste, que puedas decir con la calma de quien ya lo sabe. Empecé el día que un audio me encontró. Y tuve el valor de no ignorarlo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por ser el tipo de persona que llega hasta el final. Nos vemos en la siguiente versión de ti.